Bueno, vamos a continuar con la siguiente presentación a cargo de Jesús Sanz. Lleva muchos años estudiando estructura y función de proteínas, interacción proteína-proteína, y hoy nos habla de bioafinidad de proteínas y sus aplicaciones. Bien, en primer lugar, agradecer a la dirección del Instituto, Antonio y a Luis, por organizar esta charla. Y bueno, lo que os voy a contar yo es lo que estamos haciendo en el laboratorio, un poco un compendio de lo que estamos haciendo en los últimos años y que se extiende a la actualidad y que tiene que ver con lo que se denomina la bioafinidad de proteínas y las aplicaciones que queremos encontrar de estos estudios. ¿Qué se entiende por bioafinidad? Pues simplemente es la capacidad que tienen las proteínas de reconocer lo que se denominan otros ligandos, que son simplemente otras moléculas que tienen importancia desde el punto de vista de relevancia biológica, por eso tiene el nombre de bioafinidad, de manera que la proteína, para conocer nuestros ligandos, se va a formar un complejo proteína-ligando, como digo, que tiene relevancia biológica. Nuestra intención es estudiar estos complejos de proteína-ligando y no solo estudiarlos desde el punto de vista básico, sino buscar también su posible aplicación biotecnológica. En este sentido, nos vamos a interesar no solamente en el reconocimiento de pequeñas moléculas por proteínas, sino que a veces estos reconocimientos no son posibles, entonces tenemos que ayudar a que se formen estos complejos mediante la fusión a la proteína de interés de otro polipéptido, otra proteína que se denomina cola de afinidad, que sí que mantiene esa interacción con el ligando. De manera que podemos, a través de este transmisor, provocar el reconocimiento de una proteína, de un ligando por una determinada proteína de interés. No solo estamos interesados en ligandos de pequeño tamaño, sino que también nos interesa mucho aquellos ligandos que están unidos a un soporte macroscópico, soporte sólido, de manera que de esa manera logramos la inmovilización de la proteína en estos tipos de soportes. Vamos a ver de esa manera genérica, ahora vamos a entrar en detalle algunas de las líneas de investigación que desarrollamos en función de lo que os acabo de mostrar y que se puede definir en dos grandes líneas, que son en primer lugar la utilización, y que ambas tienen que ver con las denominadas colas de afinidad, y que estamos centrados fundamentalmente en todas estas colas de afinidad, que son la etiqueta de unión de bioplásticos BioF y las denominados módulos de unión alcoholina o CBMs. Con BioF vamos a mostrar los resultados orientados a la biodegradación de colorantes en la industria textil, es decir, de cómo a partir de una investigación básica también logramos o intentamos buscar la aplicación, y luego los módulos de unión alcoholina, que constituye el grueso de nuestras investigaciones, en el que analizaremos en primer lugar el plegamiento y su estructura, también su utilidad para la inmovilización y la purificación de proteínas recombinantes, y luego la utilización tanto de ligandos de estos CBMs como los propios CBMs como posibles antimicrobianos. Comenzando con el primero de los temas, la etiqueta BioF, el soporte, en este caso el ligando de estas proteínas, son los denominados bioplásticos, o también conocidos como polihidroxialcanoatos o PHAs. Estos PHAs son polímeros, son poliésteres, pero son de naturaleza biológica, es decir, se obtienen a partir de organismos vivos y que pueden constituir en el futuro, o eso pensamos, alternativas sostenibles y alternativas reales a los plásticos derivados del petróleo. Estos PHAs, polihidroxialcanoatos, tienen características de un plástico normal, son moldeables, tienen la ventaja de que al ser productos naturales son biodegradables, también son biocompatibles, con lo cual se pueden utilizar para dispositivos temporales como implantes temporales, etcétera, en biomedicina. Y, por lo que os decía, proceden de fuentes renovables, se pueden obtener de bacterias, pero también de plantas, es decir, que es una alternativa que consideramos mucho más ecológica y mucho más sostenible que los derivados del petróleo. En este sentido, nosotros estamos interesados con unos determinados bioplásticos de origen bacteriano, en concreto los obtenemos a partir de células de pseudomonas, y estos polihidroxialcanoatos son materiales de reserva que acumulan estas bacterias en condiciones
de que les falta un nutriente, entonces acumulan, igual que nosotros acumulamos glucógeno, las plantas acumulan almidón como material de reserva, estos organismos acumulan bioplástico, acumulan polihidroxialcanoato. Lo acumulan en forma de estos gránulos que consisten fundamentalmente en, la mayor parte es el poliéster, pero también están rodeados de otros componentes, de los cuales me gustaría destacar las fasinas, que son unas proteínas que recubren este gránulo y lo estabilizan. Nosotros trabajamos con partes de estas fasinas, la parte de estas fasinas que reconocen el plástico, el gránulo del plástico. En concreto, nos interesa trabajar con la cola de afinidad que hemos denominado BioF. Consiste en una estructura aparentemente muy sencilla, una hélice alfa muy larga, anfipática, y que por la parte apolar de esta hélice anfipática se interacciona con el bioplástico y aprovechando esta circunstancia lo queremos utilizar como cola de afinidad para fusionar proteínas de interés biotecnológico que se pudieran inmovilizar en estos soportes. La verdad es que tendríamos unos soportes funcionalizados con, ya digo, pues, de carácter sostenible, biodegradables, y que sin embargo pues, pudieran utilizarse para la utilización de enzimas inmovilizadas. En el caso que os voy a mostrar, estamos trabajando con unas oxidorreductasas que se denominan lacasas, entre las cuales destacamos QEO, que estamos trabajando con unas otras, de manera que de esta manera tendríamos un sistema, una especie de bioreactor con capacidad de oxidación y reducción y que podemos aplicar a un problema biotecnológico concreto. En este caso, en nuestro caso, el problema biotecnológico del que os hablo es la decoloración de aguas residuales procedentes de la industria textil. La industria textil, como sabéis, utiliza tintes y una vez que se ha realizado el proceso de tintura, quedan las aguas residuales con restos de colorantes que no se pueden verter al medio ambiente porque al ser cortadas con coloreadas, pues no dejan pasar la luz, no se pueden echar al río directamente a un lago, no dejarían pasar la luz y entonces eso origina daños irreversibles en la flora y en la fauna acuática. Así que es preciso eliminar estos colorantes y para ello nosotros utilizamos estas lacasas inmovilizadas para que oxiden estos colorantes y los descoloren. Entonces hemos construido bioreactores muy sencillos en los que, como podéis ver, a partir de con colorantes típicos de la industria textil inmovilizados sobre bioplástico, que son las suspensiones que tenemos aquí, pues somos capaces de decolorar las aguas residuales y lo que es más importante, una vez que se ha llevado a cabo el proceso de decoloración, podemos simplemente, mediante un simple lavado, la proteína como sigue pegada al gránulo, podemos reutilizarla, podemos reciclarla en varias ocasiones y eso origina un abaratamiento del sistema. Entonces, de esta manera estamos construyendo estos bioreactores enzimáticos que, por otro lado, como son sustancias completamente naturales, pues no va a originar ningún problema a la hora de implementarlo en el exterior en plantas de depuración de aguas. Este es un proyecto que sigue adelante, tenemos colaboración con el Instituto Tecnológico de Alicante, ITEX, y bueno, pues estamos ya hemos pasado, digamos, la fase de laboratorio, ahora lo que queremos es implementarlo en un bioreactor un poquito más grande, nivel de planta piloto más o menos, pero con muy buenas perspectivas. La segunda línea de investigación, que de allí construye el grueso de nuestra actividad, constituye los denominados módulos de mionacolina o CBMs. Estos módulos de mionacolina proceden de un patógeno, que es el Streptococcus pneumoniae, o neumococo, una bacteria patogénica tremendamente importante, causante, la mayor causante bacteriana de la neumonía, la meningitis y la otitis media. Afecta sobre todo a niños pequeños, menores de 5 años y también a ancianos, y se estima que es causante de aproximadamente 1,5 millones de muertes anuales en todo el mundo. Neumococo contiene en su superficie una pared celular que, a su vez, de manera distintiva y prácticamente no compartida con casi ningún otro organismo, posee una serie de polímeros que contienen el aminoglucocolina. Esta colina que se encuentra en la superficie sirve de anclaje de algunas proteínas esenciales para este patógeno, que son las denominadas proteínas de mionacolina, y que utilizan estos, como digo, estos residuos de colina para adherirse a la pared y ejercitar ahí su función biológica. Son una familia de unas 15 proteínas aproximadamente que contienen múltiples funciones como intervienen en la viabilidad celular, por ejemplo, en la separación de células hijas, está en la división celular. También intervienen en la infectividad porque contienen adhesinas que se adhieren a las células
epiteliales del individuo por donde inicia la infección, y también interviene en la liberación de toxinas en el proceso de infección. Así que nuestro objetivo es estas proteínas de inmunocolina y en concreto estudiar su estructura. Y todas ellas contienen, esta familia de 15 proteínas contienen dos módulos importantes: un módulo funcional donde está el centro activo, donde realiza a cabo su catálisis, su función biológica, que se diferencia entre cada una de las proteínas, pero todas ellas comparten un módulo de inmunocolina o CDM, que es el que se une a la colina de la pared. Este módulo de inmunocolina a su vez está dividido en repeticiones de unos 20 aminoácidos que se denominan repeticiones de unión a colina o CDRs, de manera que entre cada dos de estas repeticiones se une un residuo de colina. Como estas proteínas tienen varias repeticiones y la pared celular tiene varios residuos de colina, el resultado es que tenemos una interacción múltiple entre la proteína y la superficie, generando por lo tanto una unión muy estable. Aquí tenemos simplemente uno de estos módulos de una colina. Estas son unas repeticiones, que son horquillas beta, en color verde, y como veis entre cada dos horquillas se encuentra un residuo de colina donde se establece la interacción. Dada esta afinidad que tienen estos módulos de una colina por la colina de la pared celular, nos propusimos hace tiempo ya intentar aprovechar esta capacidad para, como ahora veremos, intentar aprovechar esta afinidad en nuestro provecho. Previamente lo que tenemos que hacer es estudiar estructuralmente estas proteínas y por lo tanto uno de los objetivos es estudiar su plegamiento, estudiar su estructura, y lo que observamos es que aplicando diferentes experimentos de desnaturalización, aplicando un desnaturalizante como puede ser desnaturalizantes químicos, detergentes o temperatura, vemos que estas proteínas no se despliegan de una manera operativa todo o nada, sino que se van desplegando en partes. Como veis, se obtiene, mira, observando un parámetro cualquiera estructural, se observa que estas proteínas no se despliegan del todo, sino que se van desplegando poco a poco, se despliegan, se denominan en partes. Entonces, esto nos ha permitido elaborar unos modelos de desplegamiento, como podemos ver aquí, y esto nos lleva a la idea de que estas proteínas, estos módulos, estas repeticiones de una colina, no se comportan como un todo compacto, sino que tienen una aparente independencia estructural. Entonces, lo que nos preguntamos es si estas horquillas beta por separado pueden mantener estructura en ausencia del resto de la proteína. Hemos estudiado horquillas betas, péptidos muy pequeños, correspondientes a cada una de estas repeticiones, y hemos observado estructuralmente que efectivamente estos péptidos tan pequeños son capaces de adquirir conformación nativa, conformación de forma de horquilla beta. Y esto es muy importante, puesto que no hay, desde luego, muchos casos de péptidos tan pequeños que sean capaces de adquirir ya una estructura en ausencia del resto de la estructura de la proteína más grande. Eso, como veremos, pues puede ser importante a la hora de aplicar este conocimiento, puesto que también hemos visto que la estructura de estas repeticiones, que ya he dicho antes que eran en horquillas beta, cambia en función del entorno en el que se encuentre. Y de hecho, cuando añadimos micelas de detergentes o micelas de también liposomas, vemos que esta horquilla beta que veíamos aquí cambia a una hélice alfa. Es una transición entre beta y alfa que en péptidos pequeños no había sido escrito nunca hasta que hemos llegado nosotros y lo hemos publicado hace muy poquito. Esta transición de beta a alfa inducida por micelas, como digo, es el primer caso documentado en la literatura. Se obtiene una hélice, que además es una hélice anfipática, cuando se insertan las micelas, y en que nosotros pensamos que esta transición puede tener importancia a la hora de explicar cómo las proteínas de una colina que se sintetizan en el citoplasma atraviesan la membrana, muchas de ellas aparentemente sin péptido señal, y se localizan después en el exterior, en la pared celular. Entonces, una hipótesis que estamos manejando es que estos módulos de una colina pueden cambiar su conformación de lámina beta a hélice alfa, insertarse en estas micelas y hacer una especie de microporos por la cual pueden expresarse al exterior. Esto puede ser importante, puesto que si esto es así, realmente podemos utilizar estos péptidos pequeños como posibles péptidos antibacterianos frente a este organismo, puesto que un aumento indiscriminado de estos de la membrana va a llevar necesariamente a la concentración. Un segundo aspecto, como digo, aprovechando la afinidad que tienen estos módulos por la colina, es la utilización como tales de polas de afinidad
para la inmovilización y la purificación de proteínas recombinantes en soportes, como por ejemplo celulosa, que como veis contiene el grupo de diaminoetanol DAE muy similar a la colina, que es el ligando natural de la proteína. De esta manera podemos crear proteínas de fusión, utilizando estos módulos de una colina y una proteína de interés, y llevar a cabo una purificación, una inmovilización selectiva de estas proteínas y la purificación en un solo paso, puesto que únicamente se van a retener en esta resina las proteínas que conlleven este módulo, y podemos de esta manera purificarlas del resto de las proteínas de un extracto bacteriano. Como veis, pues obtiene un gran rendimiento y una pureza prácticamente total. Esta inmovilización no solamente la podemos llevar a cabo en soportes cromatográficos, sino también en otras estructuras que lo que estamos investigando en la actualidad, como nanopartículas magnéticas, siempre y cuando tengan análogos de colina recubriendo estas estructuras. Como podéis ver, utilizamos también nanopartículas magnéticas que pueden adherir a estas proteínas, pueden permitir la purificación de proteínas recombinantes. Y lo más importante sobre todo es que podemos separar a conveniencia estas partículas funcionalizadas con proteínas del resto de las proteínas o del resto de la disolución, simplemente aplicando un imán. Entonces, aplicando un imán, retiramos las proteínas, las partículas se llevan adheridas a la proteína y podemos de esta manera purificarlas del resto del extracto. Creo que Miguel Saceda va a hablar después de una aplicación importante que hemos encontrado con un sistema de este tipo, así que no voy a entrar más en este detalle, ya Miguel lo explicará más adelante. Además de la inmovilización simplemente en soportes, a efectos de purificación, también hemos logrado crear inmovilización de proteínas de redox, de oxidación-reducción, en electrodos enzimáticos, de manera que podemos crear, como prueba de concepto, pues un sistema que puede aplicarse a diferentes biosensores. Por ejemplo, si, como digo aquí, en uno de estos módulos de una colina se une a un electrodo funcionalizado con colina y mediante un conector unirlo a una proteína redox, de manera que efectos de transferencia de electrones pueden llevarse a cabo directamente con el electrodo. Imaginemos, por ejemplo, esta proteína redox que es capaz de reconocer un ligando, un analito, entonces a consecuencia de ese reconocimiento se generan electrones que pueden transferirse a un electrodo. Entonces esto se puede detectar y por lo tanto se puede utilizar estos sistemas como biosensores, con la ventaja de que nosotros podemos crear diferentes biosensores simplemente cambiando la proteína que fusionamos a la proteína de una colina, pero digamos la inmovilización, el método es el mismo, con lo cual es un sistema muy versátil, simplemente como digo cambiando la proteína redox que va a reconocer al analito que corresponde. Una tercera aplicación de estas módulos de la colina es el diseño de ligandos antimicrobianos. De nuevo, volviendo al sistema de origen de estas proteínas, que son que es el neumococo, el patógeno que os he comentado, comentaros que el neumococo cada vez está más, es un patógeno más preocupante por el tema de las resistencias a antibióticos, que seguramente habréis oído hablar. Aquí tenemos en esta tablita una escala de tiempos del descubrimiento de nuevos antibióticos, que tuvo su época dorada desde los años 30 a los años 50 aproximadamente, donde se descubrieron pues, todos los antibióticos que conocemos en la actualidad, pues, las tetraciclinas, las penicilinas, las metazetamas, las penicoles, todo eso que estamos habituados a tomar cuando estamos enfermos, pues se descubrieron prácticamente entre los años 30 y los años 60 aproximadamente. Desde hace 50 años ha habido una nueva línea de antibióticos, que son los lipopéptidos, y todos los demás antibióticos que se han ido descubriendo son variaciones de estas familias que tenemos aquí. El por qué no se descubren nuevos antibióticos no es porque no haya infecciones, cada vez las infecciones siempre van a existir y cada vez cuesta más luchar contra ellas. ¿Por qué? Porque los organismos aprenden ya se conocen las estructuras de los antibióticos, desarrollan mecanismos de defensa y cada vez son más resistentes a los antibióticos. Las compañías farmacéuticas, sin embargo, son un poco, son compañías, porque quiere decir que su interés es ganar dinero, no ser ONGs, y por lo tanto no investigan sobre nuevos antibióticos, porque después de todo un antibiótico te lo tomas cada X tiempo, te lo tomas durante 5 días y lo dejas de tomar. A las compañías farmacéuticas lo que les interesa, sobre todo económicamente, son fármacos que tomes de manera crónica, como un fármaco contra el SIDA, por ejemplo, etc. Pues algo que tú estés vendiendo continuamente.
eso no es censurable. Yo no estoy censurando a las compañías farmacéuticas, porque para eso son compañías, pueden hacer con ellas con su dinero lo que quieran. Sin embargo, la consecuencia de esta falta de investigación es que, como podéis ver en esta gráfica, aumenta la resistencia a los antibióticos tradicionales. Aquí en este eje tenemos el uso de antibióticos, y cuanto más antibióticos usamos, y sobre todo si los usamos indiscriminadamente, se observa cada vez más resistencia a esos antibióticos. España está en un deshonroso puesto, aquí, en concreto, esto es resistencia a penicilina, se adquieren ya el 50% de los cepas de neumococo que los infectan son ya resistentes a penicilina. Hay otros antibióticos, afortunadamente, pero no hay que olvidar que cada vez va quedando menos margen para luchar contra esos organismos. Entonces, hay una necesidad urgente de nuevos antimicrobianos que, si no la llevan a cabo las compañías farmacéuticas, lo que tenemos que hacer los que trabajamos en los organismos. Entonces, volviendo al sistema de neumococo, lo que tenemos que buscar son nuevos blancos contra antimicrobianos, y nosotros creemos que las proteínas de urea colina pueden ser uno de estos blancos. Como estas proteínas se unen a la pared, lo que tenemos que buscar son ligandos que sean capaces de competir con la colina y secuestrar las proteínas de urea colina de manera que no puedan ejercer su actividad. Nosotros seguimos dos vías para buscar estos nuevos antimicrobianos, estos análogos de colina con mayor afinidad. En primer lugar, el diseño de inhibidores basados en estructuras, es decir, una vez que vamos conociendo cómo interaccionan estas proteínas con la colina, diseñar fármacos que emulen a la colina, pero que sin embargo sean más afines, que se inserten mejor en los sitios de reconocimiento. Y por otro lado, la disposición multivalente en nanoestructuras, es decir, nanopartículas que contengan múltiples copias de este ligando y que por lo tanto emulen un poco a la disposición múltiple de colina en la pared celular. En el primero de estas aproximaciones, pues estamos investigando moléculas, también son aminas parecidas a la colina, pero que contienen una serie de componentes estructurales, como ser aminas bicíclicas, el de contener pues, diversos grupos aromáticos esterificados a esta amina. Algunas de estas fórmulas, pues las muestro aquí simplemente, aunque ya digo que hemos probado pues, varias decenas de compuestos. Ya digo, en base a la estructura cristalina de complejos con estos compuestos y con la colina, y afortunadamente estos compuestos parece que tienen un efecto antimicrobiano, existe un control del crecimiento bacteriano. Estas moléculas inducen la lisis celular y además originan los cambios drásticos en la morfología de estas bacterias. Además, por supuesto, ni que decir tiene que si hay una lisis celular, que eso quiere decir que la viabilidad de estas células disminuye en más de un 95%. Además, hemos comprobado que estos compuestos no solamente funcionan en el tubo de ensayo, sino que parece funcionar en sistemas in vivo, como en embriones de pez cebra, donde hemos visto que cuando se infectan estos embriones, la mayoría de ellos van muriendo a lo largo del tiempo. Sin embargo, en presencia de estos compuestos, la infección se detiene, no prosigue y prácticamente tenemos una supervivencia total en estas condiciones. Claro, esto por supuesto, nosotros somos un laboratorio bioquímico y no hemos llegado mucho más allá, pues con sistemas muy sencillos in vitro. Nuestra perspectiva es aplicarlo a sistemas pues, más complejos, pues, ya en modelos animales, en infección, en ratones, conejos, etcétera, para los cuales estamos en conversaciones y estamos en colaboración con otros institutos que son capaces de. Como os digo, esta es una vía, es el diseño de nuevas moléculas, y por otro lado, la segunda vía es, con las moléculas que ya tenemos, intentar mejorar, incrementar su afinidad. Para ello, recurrimos a la disposición multivalente en nanopartículas, entre las cuales las que más estamos trabajando son los dendrímeros. Un dendrímero no es más que un polímero que, en lugar de crecer con monómeros de manera lineal, como los polímeros normales, crecen en forma ramificada, en forma de árbol, de ahí viene el nombre de dendrímeros, significa árbol en griego. Entonces, a partir de un núcleo, nosotros vamos añadiendo los monómeros funcionalizados, de manera que en la primera generación pues, tenemos estos grupos de azulados, serían los grupos funcionales. En la primera generación tendremos 4 grupos, pero a su vez aquí se puede ramificar y por cada grupo funcional podemos acoplar 2, de manera que, como veis, en la segunda generación tendríamos 8 grupos, en la tercera generación tendríamos 16, 32, así sucesivamente.
sucesivamente en varias generaciones. El tener muchos grupos, tener aproximadamente 8 grupos, eso no quiere decir que vaya a ser 8 veces más potente que el ligando monomérico. Muy al contrario, en lugar de incrementarse de esta manera, la actividad se incrementa de manera exponencial. Es decir, si por ejemplo tenemos un ligando monomérico, como sería, imaginemos que tenemos un módulo de una colina con 4 sitios en una colina, si queremos unir 4 moléculas de colina, tienen que movilizarse 5 moléculas, bueno, entrópicamente es complicado, porque tenemos que esperar a que 5 moléculas se pongan de acuerdo para inmovilizarse. Sin embargo, si aplicamos un dendrímero, una única partícula con múltiples moléculas, solamente necesitamos que se movilicen 2 moléculas, porque el resto de los sitios de unión van a venir por añadidura después. De manera que entrópicamente está muy favorecido esta disposición multivalente y por lo tanto la afinidad, como digo, se incrementa del orden de, en vez de 8 veces, pues de 1000, 10.000 veces sobre eso. Eso nos permite entonces utilizar dosis mucho menores de esos compuestos y por lo tanto con muchos menos efectos secundarios previsiblemente. Hemos visto que estos dendrímeros, entre los cuales tenemos la dendrogina, que es la estrella, pues reducen el crecimiento bacteriano en concentraciones micromolares y provocan la muerte bacteriana también, disminuyen la viabilidad y provocan cambios tremendamente significativos. Los moléculas de la bacteria prácticamente lo que hacen es vaciar la bacteria, la realizan y la sacan todo el contenido hacia el exterior. Entonces estamos muy interesados en este tipo de nanopartículas, puesto que nos van a permitir, con nuevos procesos de retroalimentación, cuanto mejores ligandos tengamos por la primera de las vías, los podemos incrementar en estas nanopartículas y de esa manera siempre tenemos 2 vías de interacción, 2 vías de actuación como antimicrobianos. Finalmente, pues hemos visto ligandos de estos CBM, pero ¿qué pasa si yo utilizo los propios CBM, la propia proteína? Como he dicho antes, los módulos de una colina contienen un CBM y un módulo catalítico. ¿Qué pasa si yo cojo el CBM y lo añado por separado? Lo añado primero al hemococo, pues entonces que estos CBM van a tener afinidad por colina, la proteína, y como no tienen ningún módulo catalítico no ejercen ninguna función, pero sí que impiden que la proteína de verdad, entre comillas, la proteína grande, pues pueda meterse en la pared. Es decir, tapizamos, cubrimos todas las colinas, las ocultamos y entonces estas CBMs no pueden, estas proteínas en una colina no pueden funcionar. Entonces, bueno, aquí no se ve muy claramente, pero hemos hecho diferentes proteínas de fusión, como por ejemplo un CBM y la proteína fluorescente verde, y observamos que esta proteína se queda con el fluorescente verde, no tiene ninguna función catalítica, únicamente nos sirve para visualizar, pero vemos que efectivamente se une a la superficie. Además, conforme pasa el tiempo, como veis, las células, en vez de ser diplos, que es lo típico en nemococos, se forman cadenas. Estas cadenas significa que las proteínas, las células, aunque se dividen, no pueden separarse, porque estamos inhibiendo la acción de estas proteínas implicadas en la separación celular. Entonces están formando esta especie de cadenas, que aquí se pueden ver mucho más claramente, unos cadenones enormes que terminan por hacerse directar el cultivo y que resultan ser pasto de los fagocitos con mucho mayor efectos. Al ser complejos, con un crudo importante, son pasto de los fagocitos con mucha mayor eficiencia que las células. Entonces, esta es una línea de investigación muy reciente que todavía estamos desarrollando, pero que hace que los propios CBM puedan considerarse también como candidatos a ser antimicrobianos, en este caso de origen científico. Bien, finalmente, pues agradecer a todas las personas que han estado y que están en nuestro laboratorio, incluyendo los trabajos de grado, y de máster, y también, por supuesto, nada sería posible si no contáramos con las colaboraciones de personas de otros institutos, como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid, también con los químicos de la Universidad Tecnológica de Eindhoven en Holanda, que son los que nos fabrican los dendrímeros, y por supuesto, como he mencionado antes, ITEX para el tema de la biodegradación de agua. En el cuarto punto hablas de los CBMs como antimicrobianos, pero las proteínas con CBM y
unidos a un módulo catalítico provienen del interior de la célula, ¿no? Si los unes por fuera, al salir de dentro no podrá desplazar a ese CBM. Aparentemente no, porque como hemos visto, hay que tener en cuenta que tú estás usando unas dosis mucho mayores. Tú desde fuera puedes añadir dosis mucho mayores de lo que hay en el interior. Así que el desplazamiento, de hecho, no ocurre. Como has podido ver, proliferan estas cadenas porque estamos inhibiendo a las CBPs, a las proteínas endógenas del organismo. Aparte de esto, aparte de añadir dosis mayores, estamos también, como lo he mencionado, pero estamos intentando implementar estos CBMs en nanopartículas dendriméricas, de manera que también aumente la afinidad de un dendrímero peptídico, con muchos de estos CBMs, que su afinidad va a ser mucho mayor, entonces podamos utilizar dosis mayores. Entonces lo que se impide es la salida de esa proteína. No, la proteína sale, pero porque luego no tiene dónde anclarse, porque lo tenemos todo tapizado ya con la huesa. Nosotros trabajamos con un organismo que es una cepa un poco sin cápsula, que se considera de tipo 1, del grupo de riesgo 2. El neumococo tiene grupo de riesgo 2, con lo cual significaría que necesitaríamos, bueno, se podría trabajar aquí, pero tendría que buscar un sitio adecuado para trabajar una campana, etc. Pero trabajamos con una cepa encapsulada completamente inofensiva, de hecho, pues, te lo he puesto, no pasa nada porque le falta una cápsula polisacarídica que es la que define la microinfección sobre todo. Y en la primera fase habéis pensado en una experiencia piloto para una búsqueda de testigos con medio litro de agua, un WhatsApp de residuos. Medio litro no, pero sí que lo hemos puesto un litro. Y ahora, de acuerdo con una prueba que vamos a firmar ahora, de continuación de lo que teníamos antes, ya contempla un bioreactor pues unos 60 litros aproximadamente, ya una cosita un poco más seria que Precisamente, Jesús, si has quitado la envuelta esa que le hace tan potente, ¿cómo lo utilizas como modelo? Quiero decir, yo sé que la dificultad es de trabajar con algo que es virulento, pero pero funciona, porque además que no lo hacemos nosotros, lo hacen en el consejo. Ahí sí que tienen la capacidad, pero aquí en esta gráfica, por falta de tiempo no lo he mencionado, pero en líneas negras son la cepa acapsulada, que es la que trabajamos aquí, sin cápsula, y los que están en círculos blancos es la cepa con cápsula. O sea que funciona bien, funciona igualmente. Y lo de la potencialidad vírica, o sea, esa proliferación tan grande o esa expresión, ¿qué función tiene lo que habéis quitado de la cápsula? Esa es la parte envuelta, quiero decir. Sí. Es la parte que está en el motor, entonces. Sí, es lo que le hace insensible al ataque inmune. Vale. No tenemos anticuerpos frente a esa cápsula. A ver, el neumococo tiene unos 90 tipos capsulares diferentes, casi 100 ya. Y sin embargo, nuestro sistema inmune es incapaz de reconocer esas cápsulas. Sí que las vacunas que estamos poniendo a nuestros hijos ahora, que la última es la pues esa contempla 13 tipos capsulares nada más, pero el resto de los 87 no están, los 77 no están cubiertos por acá. Curiosamente, el Prevenar nos protege de los tipos capsulares más comunes en la civilización occidental, en Europa y Estados Unidos, pues va para la India, no sirve para nada. Y los niños en la India es la primera causa de muerte en niños en la India por infecciones bacterianas. La prueba de que Marco puede descubrir todos los tipos de cápsulas. Luego, otra curiosidad que he tenido cuando has estado haciendo la charla, falta de tiempo manejado también, cuando hablas de los efectos que tienen los ligandos que estáis ensayando, son todos de tipo aromático. Sí. Tú sabes que me gusta la parte aromática, sí. Pero claro, hay un efecto de dosis importante, ¿no? Porque los anillos aromáticos no dejan de ser también tóxicos. Y vas a matar una cosa para matar a otra. Bueno, no, quiero decir, claro, obviamente, pero cualquier cosa, cualquier medicamento que te tomes, pues tienes un límite de seguridad. Entonces tiene que ser terapéuticamente funcional por debajo de ese límite de toxicidad. Eso es algo que, por supuesto, habrá que implementar o que habrá que buscar en los
Nosotros hemos visto en pez cebra, en estos experimentos que os he mostrado, por supuesto, tienen su correspondiente control. Y hemos trabajado con concentraciones que no son tóxicas para la pez cebra. En un ser humano, pues claro, son variables, un ratón, eso habrá que buscar un cambio.